¿Cómo están, compañeros? Tengan una buena tarde. Iniciamos a trabajar ya el contenido de Derecho Penal para la semana número 16, compañeros, ya hoy. La semana 15 la trabajamos la semana pasada y trabajamos ya hoy sobre el contenido de la semana número 16. Prácticamente estamos sobre la última semana de clases. E iniciamos entonces, les voy a enviar ya las diapositivas dentro de un momentito y voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes. Les voy a pedir que tengan a la mano su código penal y también su código procesal penal, por favor, compañeros, que hoy nos va a servir para esta clase. Muy bien. Vamos a hablar hoy sobre la responsabilidad civil, compañeros. Vamos a trabajar a partir del artículo 112 de nuestro Código Penal, por favor, y vamos a estar trabajando también artículos de nuestro Código Procesal Penal. Vamos a hablar hoy de la responsabilidad civil derivada del delito, de definición de lo que es responsabilidad civil, su naturaleza jurídica, su contenido en la legislación penal guatemalteca, lo que es la restitución, la reparación de los daños materiales y morales, y vamos a repasar un poquito sobre lo que es la definición de perjuicios. Bueno, vamos entonces, sí, comparto pantalla completa con ustedes. Bueno, iniciamos entonces, compañeros. Vamos a hablar hoy sobre la responsabilidad civil, específicamente la responsabilidad civil que es derivada del delito. Vamos a establecer que la responsabilidad civil en sí son todas las obligaciones que se derivan del daño que se le puede causar a una persona. Esa es una responsabilidad civil. Vamos a ir comparando un poquito en relación a cómo era la restitución o cómo era el pago de la responsabilidad civil anteriormente. Tuve la oportunidad de, cuando yo estaba estudiando todavía, haber asistido y estar presente en debates cuando estaba yo todavía en la universidad, hace ya varios años, en donde existía una figura que se le llamaba el actor civil. Y entonces, y también existía el que se le llamaba el tercero civilmente demandado. Y voy a explicar poco a poco, conforme vamos desarrollando la clase, esto, compañeros. La clase no inicia a las 12:30, compañeros. La clase inicia a las 12:45, no a las 12:30, porque ahí estaba viendo yo que alguien decía que ya habían pasado más de 15 minutos y no, compañeros. Bueno. Vamos a hablar entonces sobre lo que es la responsabilidad civil, específicamente la que se deriva de la comisión de un delito. La mayoría de delitos, compañeros, toda, y ahora no solo es penales, sino a nivel de derechos humanos, se establece que la vez que se comete un delito, se debe resarcir el daño que se está causando y ese daño que se deriva de la comisión de ese delito. A eso se refiere la responsabilidad civil, que es derivada del delito. Vamos a hablar entonces y vamos a conocer unos conceptos básicos en esta diapositiva. La reacción primitiva era la de restituir una ofensa por otra ofensa. ¿Recuerdan ustedes la famosa ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me robaban, yo podía tomar o restituirme. Yo, con mi propia mano, podía yo tomar lo que la persona me había afectado. Si, por ejemplo, era un ganado, entonces yo podía tomar el ganado de la otra persona. Si la persona, por ejemplo,
había dañado mi propiedad, una casa o una pared, yo también tenía que exigir que se me resarciera ese daño con la construcción o con el pago de los daños que se me hubiesen ocasionado. Eso era anteriormente. La retribución era de la misma naturaleza que el daño. Con esta ley se inspiraba un sentimiento siempre de venganza. La injusticia era apreciada según su efecto, no se tomaba en cuenta su causa. Este era el imperio de la pasión humana. La responsabilidad civil, entonces, lo debemos entender como el conjunto de obligaciones de naturaleza civil, conjunto de obligaciones de naturaleza específicamente civil, exigibles a las personas responsables penalmente de la comisión de ese delito o de una falta generador del daño que se viene a reparar. A eso se refiere la responsabilidad civil. Les comento que hace unos días atrás yo iba con mi vehículo y cuando iba manejando, ¿verdad? En una esquina, era muy temprano, tenía yo trabajo de estar muy temprano en un lugar y era relativamente temprano, no había mucho tráfico acá en donde yo vivo y sin embargo, pues cuando salí a la esquina, yo tenía el alto. Cuando yo salí a la esquina, una persona estaba con sus intermitentes y estaba algo cruzado. Supuse que iba a retroceder y ponerse atrás de un carro que estaba en la pura esquina. Y como ese vehículo me tapaba la vista, entonces yo decidí pasar y cuando paso, también el dueño de ese carro pasa y entonces tuvimos un pequeño choque, ¿verdad? Cuando llegan siempre la policía, llegan los de tránsito, entonces la que tenía el alto era yo, la que tenía yo que esperar a que no hubiera vehículo en ese espacio era yo, la que tenía que esperar. Entonces, sin complicarme, le dije, mire, yo me voy a mandar a componer sus puertas. No fue muy mucho, ¿verdad? Pero de todos modos, yo lo tengo que hacer. Eso es afrontar la responsabilidad civil. Había delito ahí, un delito de tránsito, ¿verdad? De una infracción de tipo administrativo en relación a que yo tengo si yo tengo el alto, tengo que esperar a que la otra persona, a que no haya vehículo que decida pasar. No vale, ¿verdad? El hecho, bueno, fuera que tuviéramos cámaras en todas las esquinas para que se hubiera visto bien quién definitivamente tenía, pues no se decidía si irse o regresar y después decide pasar. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la comisión de un delito, de una falta, de una infracción, entonces debemos de responder civilmente por los daños que nosotros estamos causando. A eso se refiere específicamente la responsabilidad civil. Cuando ya me quisieron detener en mi licencia y también a la otra persona les digo, no se las voy a dar, porque aquí estamos llegando a un arreglo y no hubo nada más, que no hubo daño a personas, sino únicamente a propiedad privada y nos estamos haciendo responsables, yo me voy a hacer responsable y no tengo en ningún momento por qué ayudarle, porque estoy en mis documentos, porque yo estoy cumpliendo con la responsabilidad con la otra persona. ¿Usted quiere algo más? Le pregunté al joven, me dijo, no, yo solo quiero que se arregle el vehículo y ahí estamos muy bien, ¿verdad? La responsabilidad civil es a prácticamente cumplir con lo derivado, con los daños y los perjuicios que son derivados específicamente ante la comisión de un delito. A eso se refiere específicamente la responsabilidad civil. Bueno, fuera que en todos los casos, así como en el caso que yo les conté de mi propia experiencia hace unos días, se arreglaran así todos los asuntos. Sin embargo, hay bienes jurídicos tutelados que no pueden ser susceptibles únicamente de un pago de tipo civil. Por ejemplo, un abuso a una persona, no la otra persona puede y tiene que restituir únicamente y no cumplir una pena, no cumplir una sanción. Aparte de que tiene que cumplir la pena y tiene que cumplir la sanción, también existe la reparación digna. Actualmente, nuestro Código Civil nuestro Código Penal habla de la responsabilidad civil, pero nuestro Código Procesal Penal, que fue reformado hace unos años, habla específicamente de lo que se le llama la reparación digna. La responsabilidad civil lo vamos a ver nosotros en el Código Penal y vamos a hablar hoy también sobre la reparación digna, que es el procedimiento para el pago de la responsabilidad civil que es derivada de determinado delito. Debe quedar claro que el ejercicio de la acción civil en el procedimiento penal se limita únicamente a la reparación del daño que se está causando. No se puede, ¿verdad?, inventar un daño
No se puede definitivamente crear algo que no existe, sino tiene que quedar específicamente con la reparación de un daño. Vamos a hablar de unos delitos actualmente en Guatemala que están tergiversando un poquito esto y eso lo vemos todos los días, lamentablemente. Es un problema que está surgiendo en Guatemala. En cuanto a la restitución, el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas de Torres señala que acción o efecto de restituir es la devolución de una cosa, es el reintegro de lo robado, el restablecimiento o el retorno al punto de partida, in integrum, ¿qué significa eso? Como se encontraba anteriormente. Beneficio extraordinario proveniente del derecho romano, concedido a favor de determinadas personas que habían padecido lesión en un acto o contrato, aun cuando fuera legítimo, para obtener la reintegración o reposición de las cosas en el estado que tenían antes del daño. Si yo le provoqué un daño a otra persona, tengo que restituir ese daño, ¿verdad? O perjuicio. Su fundamento se encuentra específicamente en la equidad, en el deseo de proteger a los menores o proteger a los incapaces e incluso también proteger a personas jurídicas por su trascendencia. Permítame, solo que ya me dio la ISO acá. Tengo que, muy bien. Seguimos entonces acá. Entonces, esa es la definición que encontramos en el diccionario jurídico sobre lo que es restituir, porque al final el pago de la acción civil es restituir el daño, ¿verdad? Es el deseo de proteger a las personas que no han tenido la culpa en la comisión de determinado delito. Es muy discutible si todos los bienes jurídicos tutelados tienen un valor. Por ejemplo, una persona que le haya causado la muerte a otra persona, ¿será que tiene valor la vida de la otra persona? ¿Le podemos poner nosotros un precio a la vida que le quitó, por ejemplo, en un hecho de tránsito por ir ebrio? Definitivamente no. Sin embargo, se calculan entonces el pago de la reparación digna o de los daños y perjuicios, que viene siendo lo mismo, se calcula dentro de los procesos penales, estableciendo qué dejó, por ejemplo, si dejó niños menores, si los niños menores eran dependientes completamente de la persona que falleció, si prácticamente esta persona perdió, por ejemplo, un vehículo y ese vehículo era el sustento para él. Entonces, así de esa forma se va calculando lo que es la reparación digna o el pago de los daños y los perjuicios. A eso se refiere específicamente. El artículo 120 del Código Penal establece que, y ahí vamos a ver el artículo número 120, la restitución. Deberá hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, con abono de deterioro o menoscabo a juicio del tribunal. Y aunque la cosa se hallara en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda, esta última disposición no es aplicable cuando las cosas, las cosas sean irreivindicables de poder del tercero, por haberla adquirido en la forma y con las condiciones que establecen las leyes civiles. Vamos a detenernos un poquito en relación a esto. Dice que la restitución debe hacerse de la misma cosa. Cuando yo daño algo, tengo que hacerlo con el mismo pago. Si yo, por ejemplo, dañé ese vehículo, tengo que arreglar ese vehículo. No puedo decir, no, mire, yo tengo otro vehículo, mejor en lugar de que me componga este, compóngame el otro. No se puede porque tiene que hacerse en la misma cosa. Dice, siempre que fuere posible. Imagínense ustedes que el vehículo definitivamente quede inservible. Dice, con abono de deterioro o menoscabo a juicio del tribunal. ¿Qué significa eso? Que si yo dañé un vehículo y fueron dos puertas, la persona no me puede pedir a mí un vehículo de agencia. No se puede porque dice con abono de deterioro y menoscabo a juicio del tribunal. En todo caso, ahí se hizo rápido, pero si se llega a un proceso, no pueden exigirme a mí un vehículo de agencia si definitivamente era un vehículo no de muy buen modelo el que se dañó en ese momento. Y así va durante todos los procesos. Y aunque la cosa se hallara en poder de un tercero, cuando ya el proceso haya avanzado y que las cosas estén en favor de otra persona, dice que haya adquirido legalmente, decir que se haya vendido algo.
salvo su derecho de repetir. De repetir es de exigir que se devuelva algo, ¿verdad? Esta última disposición no es aplicable cuando las cosas sean irreivindicables, es decir, cuando ya esté en poder de un tercero y ya no se puede pedir, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que les voy a contar un caso así real, ¿verdad? Una persona comete estafa porque era dueño de una cantidad muy extensa de varias cuerdas de terreno, varios metros, y entonces, pero no tenía registro, porque él lo había adquirido únicamente con derecho de posesión de los herederos, pero no había salido el sucesor intestado. Cuando él compra, él empieza a lotificar y vende varios lotes. Y cuando se queda sin todos los lotes, había un lote que había vendido en una oportunidad, pero que había otorgado únicamente escritura pública. Pero la persona que le compró desapareció, ya no la volvió a ver. Pero la persona tenía su escritura pública, es decir, escritura sin registro, aunque todas las escrituras son públicas. Y entonces sucede que este señor, cuando ve que ese lote, todos ya empezaron a reconocer los lotes que él hizo, que él vendió, y se da cuenta que ese no aparece nadie, empieza a averiguar, a llamar por teléfono, y ya no ubica a la persona a la que le vendió. Sale el registro ya de esa propiedad y él nuevamente otorga, pero ya con escrituras registradas, ¿verdad? Que esas cosas en notariado pues se dan siempre. Y entonces resulta que empieza él a repartir otra vez los lotes que estaba vendiendo y como vio que ese lote no llegaba a nadie, él viene y vende nuevamente ese lote. Lo vende a otra persona, a una tercera persona. Esa persona lo compra e inmediatamente empieza a cumplir, a construir, hace cimientos y construye su casa. Resulta que el primer comprador era una persona que se había ido a Estados Unidos y que de allá pues sabía que tenía un terreno ahí, pero no le tomó importancia y le decía a sus hermanos, a sus familiares que fue a ver, pero con tanto lote ya ni sabían cuál era y le decían que ahí estaba, pero no sabían que ese lote ya no existía ahí. Cuando los familiares se dan cuenta, ya no hay lotes y empiezan a decirle, bueno, y aquí ya no, ahí no hay ningún lote. Empieza entonces, se empieza a averiguar, ahí fue que descubrimos todo este enredo que estaba y ahí definitivamente ya no puede él pedir que se le reivindique la propiedad de ese bien. ¿Por qué? Porque así como dice acá, haberlo adquirido en la forma y con las condiciones que establecen las leyes civiles. ¿Qué pasa ahí? La otra persona no cometió ningún delito porque él compró, él tiene incluso escritura registrada. ¿Quién es el que comete ese delito? Definitivamente es la persona original, la que vendió dos veces. Entonces ahí lo que se hace es pedir prácticamente iniciar el proceso penal, se inicia el proceso penal y después se logra que le devuelva al precio que está ya en el mercado esos lotes, porque había pasado varios como 8 años antes. Entonces ya esos lotes tenían otro precio y el señor tuvo que reintegrar para no, ¿verdad? Estar y para más que todo, para lo que se hizo fue lograr una conciliación dentro del proceso y entonces se logra que él le devuelva la cantidad de dinero, no la original, sino a cómo estaba ese lote, ¿verdad? Porque él había confiado en que no se le había hecho, no se le iba a hacer eso. Entonces, ahí estamos hablando específicamente de cosas que pasan. Recuerdan ustedes que siempre hemos hablado que la última ratio o lo último que se le tiene que dar a una persona es privarle de libertad. Y si esta persona estaba dispuesta a poder dar ese dinero con tal de que se arreglara prácticamente rápido ese proceso penal y ese delito y a la otra persona, ¿qué le interesaba tenerlo a él detenido? Si lo que le interesaba era que se le reintegrara el dinero y poder comprar otra propiedad. ¿Verdad? Entonces, definitivamente ahí estamos hablando que en todos los delitos o en la mayoría de delitos tiene que ver algo en relación a la reparación digna o lo que es más que todo los daños civiles. El artículo 121 de nuestro Código Penal señala que la reparación del daño material es la que se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo el precio de la cosa y el de afección del agraviado si contare o se pudiere apreciar. En esta norma se hace referencia a la afección del agraviado, si contare o pudiere apreciarse, que según el diccionario enciclopédico indica que afección es la impresión que hace una cosa en otra, causando en ella una alteración. Por eso es que, por ejemplo, cuando se causa la muerte de una persona, se tiene que pagar los daños civiles, se tiene lo posible que resarcir los daños que se han causado.
Y lamentablemente yo siempre he dicho que es muy discutible que incluso en los delitos culposos, es decir, cuando la persona no tiene la culpa de haber cometido, no tenía la intención de cometer el delito, lamentablemente pues también se tiene que pagar cierta cantidad de daños y perjuicios. La responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, aún siendo un delito culposo. Eso es muy discutible porque si la persona no tuvo la intención de cometer el delito y, por ejemplo, a alguien se le cruzó una imprudencia, ¿verdad? Una persona imprudente se le cruza y definitivamente le causa daños y la otra persona iba tan tranquila, pero sin embargo, aún siendo un delito culposo, viene la reparación digna o los pagos de los daños y los perjuicios. Vamos a hablar ahora sobre la naturaleza de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil que se origina de un delito moviliza todo el sistema jurídico de un Estado. Claro está, con la finalidad de verificar y luego castigar al sujeto a quien es inherente en esa responsabilidad. La última consecuencia de un delito no es tan solo la pena, sino la obligación de reparar en lo posible el daño y los perjuicios que se están causando. Por lo tanto, ¿verdad? Soy yo del criterio que en cuanto a las responsabilidades civiles, que la naturaleza de esta es de origen mixto, ya que puede surgir por un hecho específicamente delictivo, es decir, por un delito, de donde nace la responsabilidad penal derivada de una conducta antijurídica, teniendo como resultado la pena como solución al conflicto jurídico que se introdujo a la vida social. Y por el otro lado, también, no solo de un delito, sino que nace de la responsabilidad civil a partir de la realidad de un daño, el cual debe ser reparado al titular del bien afectado. Aquí estamos hablando de una dualidad de naturaleza, de la naturaleza jurídica de lo que es la responsabilidad civil, porque no todas las responsabilidades civiles se derivan directamente de la comisión de un delito. No todas, ¿verdad? Hay quienes opinan que toda la responsabilidad civil siempre tiene que haber un delito, la comisión de un delito. Y entonces esto es un criterio, ¿verdad? Que la responsabilidad civil deviene siempre de un delito. Sin embargo, la responsabilidad civil no solo daña, no solo sale de un delito, pues se origina de un delito, sino también a partir de la realidad de un daño, el cual debe ser reparado al titular del bien que se está afectando. Por ejemplo, le voy a poner algo que es de una realidad que se da. Una persona, por ejemplo, tiene un árbol, ese árbol tiene ya ramas muy grandes y esas ramas pues están pasando a la casa del vecino. Y en un momento las ramas se caen y dañan la propiedad, las láminas o el techo del vecino que está a la par. La persona en ningún momento tuvo la intención de que ese árbol botara las ramas. Son cuestiones que se fueron dando, son cosas que se dieron por la realidad, por lo que se está pasando, pero ahí hay una responsabilidad civil de la persona que tiene que hacerse cargo al final, ¿verdad? La propiedad, el dueño de la propiedad en donde estaba ese árbol tiene que cumplir con reparar o componer, ¿verdad? Ese techo, que eso sería la responsabilidad civil, cubrir los daños, los perjuicios que se están haciendo y que están derivados de una acción que puede ser delito o no puede ser delito. Esta imagen que yo les corté ayer en la noche me llamó mucho la atención y es bien importante. La reparación del daño. A la víctima, vean ustedes, a la víctima de un delito debe indemnizarle cualquier daño o perjuicio que puedan ser causados por la comisión de un hecho delictivo. A las víctimas siempre se les tiene que indemnizar por los daños y los perjuicios que se están causando por una persona que decide cometer un delito. De ahí es donde deriva el interés particular de la víctima en que se le indemnice y la responsabilidad civil por cometer dicho acto que sea de tipo punible. A eso se refiere específicamente la reparación del daño. La responsabilidad penal, entonces, acarrea una sanción para quien ha cometido un delito tipificado por la ley. Pero esta va más allá cuando afecta a un bien jurídico que está siendo protegido por la ley y por el Estado, causando daños. Es aquí donde se origina entonces la responsabilidad civil derivada de un delito. ¿De dónde se origina entonces? Esa afectación que se hace a ese bien jurídico que está siendo protegido por el Estado.
Cuando hablo yo siempre de bien jurídico, estamos hablando de qué es lo que se protege ante la comisión de un delito. Por ejemplo, en los delitos de infanticidio, parricidio, homicidio, suicidio, inducción a ayuda al suicidio, todos esos delitos, el bien jurídico que se está protegiendo es la vida. En los delitos contra el patrimonio, lo que se protege es el patrimonio. Por ejemplo, en los robos, en los hurtos, quiero que vayan conmigo al artículo 123 del Código Penal que está ahí adelantito. Dice los delitos contra la vida. Ahí estamos hablando que todos los delitos que vienen en ese título son contra la vida. El bien jurídico tutelado es la vida. ¿Cuáles son? Homicidio, homicidio cometido en estado de emoción violenta del 124, 125 homicidio en riña tumultuaria, 126 homicidio preterintencional, el 127 homicidio culposo y así seguimos. Hasta los homicidios calificados que seguimos ahí, lo del aborto, que está todo tipificado y la vida también, las lesiones, el delito deportivo, todo. Bueno, ahora vamos a ver el artículo, por ejemplo, 157. Y en el 157 dice de los delitos contra la seguridad del tránsito. ¿Cuál es el bien jurídico ahí? La seguridad de las personas o la seguridad del tránsito. Vamos con el título 2 que está en el 159 y dice delitos contra el honor. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en todos esos delitos que vienen? El honor. Ahí encontramos nosotros el bien jurídico tutelado. Ahí cuando ustedes estudien en el otro semestre con quien estudien ustedes el Derecho Penal 2, van a ver ustedes que ahí van a conocer todo esto y una definición muy importante de lo que es cada una de las partes ya de los delitos. Bueno, seguimos entonces. La responsabilidad en sí del delito. En principio, todo daño derivado de un delito procede a la responsabilidad civil ex delito. Es decir, que siempre, ¿verdad? La mayoría de delitos que se están cometiendo tienen una responsabilidad por ello. Por ello, todo delito que ha generado un daño da lugar a que se haga valer su reparación. Es importante establecer entonces que los delitos cometidos tienen una reparación, tienen el cumplimiento de un tipo de obligación de tipo civil. Por tanto, si se determina la existencia de un delito, pero no así un daño, no se puede hacer valer simplemente una reparación. Para establecer el parámetro e importancia del delito que producen los daños necesarios de ser compensados, se determina y distingue el delito sin daño civil. Es decir, que primero analizamos si hay un delito. Delito con daño civil inherente y el delito con daño civil consecuencial y exterior al hecho criminal. Con este modelo entonces se puede simplificar el mecanismo intelectual al momento de determinar que no todos los delitos, que no todos los delitos o hechos delincuenciales ostentan forzosamente un daño compensatorio. Vamos a ver el párrafo del centro. Vamos a ver entonces que existen delitos sin daño civil, es decir, que se comete un delito, pero que podría ser que no se haya cometido o no se haya ocasionado o no se derive ningún daño civil. También delito con daño civil inherente. Un delito con daño civil inherente es que no se puede separar el daño civil del delito. Y el delito con daño civil consecuencial y exterior al hecho criminal. Y les voy a poner un ejemplo de cada uno de estos. Vamos a ver que primero están los delitos sin daño civil. Sin daño civil. Vamos a ver, por ejemplo, una persona que comete aborto. Una persona que comete aborto, ella misma se toma algo para provocarse el aborto. ¿Quién va a pedir el pago del daño civil en ese delito? Ella misma está dañando su cuerpo. No puede decir, ay, es que lo que yo me tomé o lo que a mí me hicieron para provocarme yo un aborto me ocasionó esta enfermedad y yo quiero que se me indemnice por este delito. ¿Y cómo si es la misma persona que está cometiendo el delito? Entonces ahí hay un delito que evidentemente es sin daño civil porque esta persona, siendo la misma autora del delito, no puede pedirle a otra persona que repare ese daño porque definitivamente ella lo quiso, ella lo causó. Entonces hay un delito sin daño civil. El delito con daño civil inherente. Típicamente un delito con daño civil inherente
Tendría que ser definitivamente por ejemplo, un hecho de tránsito. Cuando hablamos específicamente de un hecho de tránsito, pues los vehículos se lesionan, los vehículos se dañan y ahí definitivamente pues no se puede separar una cosa de la otra. Entonces es un daño civil inherente. Y el delito con daño civil consecuencial y exterior al hecho criminal. El hecho de que se le cause, por ejemplo, la muerte a una persona, ya sea culposa o dolosamente, pero esta persona, como consecuencia de ese delito, podemos ver que dejó a una familia sin el sustento, a niños que no van a tener la oportunidad de estudiar, como que estuviera el padre ahí, a una madre que va a quedar desprotegida con sus hijos. Entonces ahí definitivamente hay un daño civil, pero es consecuencia de la comisión del delito o exterior al hecho criminal. No tiene que ver nada con lo del delito, pero se deriva al momento de cometerse ese delito, ¿verdad? Ahí estamos hablando específicamente de la responsabilidad civil. ¿Quiénes son las personas responsables? La idea de las personas civilmente responsables se fundamenta en el principio general que toda persona penalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente. Una persona que comete un delito o una persona que comete una falta tiene que cumplir también con la responsabilidad que conlleva la comisión de un delito. Tiene que establecerse de esa forma. Como consecuencia, el sujeto activo del hecho delictivo no solo debe de sufrir la sanción penal, sino que también deberá de reparar los daños ocasionados por el delito. Para determinar la responsabilidad civil de las personas, se hace necesario diferenciar la clasificación siguiente: ¿qué es una responsabilidad civil directa por hechos propios y una responsabilidad civil directa por hechos ajenos? Y la tercera, que es la responsabilidad civil subsidiaria. Vamos a tratar voy a tratar de ponerles un ejemplo en cada uno. La responsabilidad civil directa por hechos propios son los que una persona se ocasiona ella misma por el hecho de la comisión de un delito. Cuando se habla de esto, una persona en un hecho de tránsito, ella misma va manejando, ella misma lleva su vehículo y ella misma ocasiona los daños. Entonces ahí hay una responsabilidad civil directa y es por hechos propios, porque el mismo conductor está derivando por la comisión del delito las responsabilidades penales, ¿verdad? O las responsabilidades penales y civiles que derivan de ese delito. La responsabilidad civil directa por hechos ajenos es, por ejemplo, una empresa que haya contratado a una persona como, digamos, como conductor que no tenga todas las cualidades y la experiencia requerida para ese puesto. Y entonces es una responsabilidad civil directa por un hecho que está cometiendo otra persona, por eso es por un hecho ajeno. Entonces, esta empresa tiene la obligación, por ello, acá en Guatemala, de pagar cierto seguro, de pagar cierto seguro. No todos los vehículos están obligados, pero los vehículos comerciales o los vehículos de transporte de personas están directamente obligados a poder pagar estos seguros. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una responsabilidad civil directa por los hechos ajenos, los hechos que son cometidos por una tercera persona. Y la responsabilidad civil subsidiaria. Cuando se habla subsidiaria es en segundo lugar. Por ejemplo, cuando un padre de familia debe asumir la responsabilidad civil de un hijo menor, es decir, cuando esta persona definitivamente está causando un daño y para que esa persona pueda quedar, no digamos en libertad, porque si es menor de edad no va a estar en prisión, pero sí va a tener una medida restrictiva, ¿verdad? En determinado momento, dependiendo del tipo de delito que se cometa, y entonces el padre puede asumir subsidiariamente la responsabilidad. En el caso de los cónyuges también, el hecho de que el marido, por ejemplo, no tenga la capacidad, pero sí tenga la capacidad la esposa, entonces sería una responsabilidad civil de tipo subsidiario. Ahí estamos hablando de las personas responsables. Formas ahora de reparación del daño que se está causando. ¿Cuáles son las formas que tenemos actualmente? La reparación del daño a la víctima se constituye en óbice para que el condenado tenga acceso a los sustitutivos penales o a los procedimientos desjudicializadores. ¿Qué significa esta frase? Significa, recuerdan ustedes que ya hablamos nosotros en clases anteriores de lo que es los sustitutivos penales y también en procesal penal ustedes van a conocer lo que son los procedimientos desjudicializadores. Desjudicializadores.
Lo que sucede con los sustitutivos penales, recuerdan ustedes que tiene que verse la no peligrosidad del delincuente, que sea un delincuente primario y que no tenga una pena muy alta para que tenga derecho a un sustitutivo penal, ¿verdad? Y entonces, cuando se quiere la aplicación de un sustitutivo penal, dice que como óbice o como requisito indispensable tiene que haberse hecho la reparación del daño que se está causando a la víctima. Tiene que existir la intención de haberse reparado ese daño para que la persona diga o el juez diga, bueno, esta persona ya resarció el daño, está cumpliendo con la responsabilidad que le tocaba. Entonces le vamos a dar la oportunidad de darle un sustitutivo penal. Y también los procedimientos desjudicializadores. Los procedimientos desjudicializadores son, por ejemplo, hablemos de la aplicación de un criterio de oportunidad. No voy a ahondar mucho en esto porque ustedes van a tener su propio curso de Derecho Procesal Penal y ahí van a ver todos estos procesos porque eso ya es procesal penal porque son procedimientos. Pero en sí, por ejemplo, en la aplicación de un criterio de oportunidad se da el caso de que una persona no haya cometido delitos, de que una persona tenga limpios antecedentes, que no tenga mayor problema con la justicia y entonces tiene la opción a poder aplicarse un procedimiento una medida desjudicializadora, ¿verdad? Podría ser un procedimiento abreviado, podría ser una aplicación de un criterio de oportunidad, entonces se le da la oportunidad en sí, se le dice, bueno, usted ya no vaya a cometer ese delito, le vamos a aplicar criterio de oportunidad, porque la pena no pasa de 5 años y usted tiene que portarse bien en este tiempo, no tiene que volver a cometer el mismo delito en el mismo año para que no tenga problemas, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que requisito indispensable para que se pueda solicitar por el abogado defensor un sustitutivo penal o un procedimiento desjudicializador a la persona o a su cliente tiene que haber reparado el daño que se ha causado. Con la salvedad de la declaración de insolvencia, es decir, cuando una persona está insolvente no puede, siendo la plena aplicación a este punto lo expuesto anteriormente sobre la tramitación de la pieza de responsabilidad civil. La libertad condicional es el sustitutivo. ¿Recuerdan ustedes la libertad condicional? Esa la hablamos la semana pasada, ¿verdad? O antepasada. La libertad condicional es el sustitutivo que alcanza la posibilidad que el condenado pueda cumplir en libertad la última parte de la pena que se ha impuesto, otorgándole de conformidad a la legislación actual el resquicio de ejecutar la mitad de su pena o la última cuarta parte de la misma en libertad, según sea su caso, siempre y cuando haya restituido la cosa o haya reparado el daño de la víctima como requisito inexcusable. Es decir, que la persona que está utilizando, que pretende solicitar la libertad condicional, de determinar un tipo de condena en su casa o que se le aplique directamente la libertad condicional, entonces tiene como requisito indispensable que tiene que haber reparado el daño de la víctima, si no de otra forma no se le da. Es decir, que la reparación del daño, veámoslo así nosotros en resumidas cuentas, que la reparación de los daños civiles o la reparación de civil proveniente de un delito habla muy bien de que una persona que haya cometido un delito tenga la intención de solventar luego o de solventar inmediatamente un proceso penal. Una persona que dice, bueno, por ejemplo, la mayoría de casos es, por ejemplo, cuando se da una negación de asistencia económica, cuando el padre de familia ha dejado de cumplir las pensiones alimenticias con sus hijos. Y entonces, dice, ¿verdad? Bueno, se le llama a una junta conciliatoria hoy cuando ya estamos en primera instancia conociendo del delito, pues dice, mire, yo le voy a cancelar completamente, le voy a cancelar, le debo 36,000 quetzales y entonces yo le voy a cancelar, en este momento traigo los 36,000 quetzales y le voy a cancelar completo ese dinero. Ahí estamos viendo que está cumpliendo los requisitos para que esta persona se le pueda quitar, ¿verdad? Esa figura delictiva de la negación de asistencia económica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pagar. Si él está pagando, ya no hay delito, ya no existe. Aunque el delito ya se cometió, hay buena voluntad de parte de la persona o del sujeto activo en la comisión del delito. ¿Para qué? Para que se le pueda eliminar y para que se pueda gozar de un sustitutivo o una medida desjudicializadora. Por eso es, compañeros, que yo siempre les digo a ustedes,
Yo me imagino que ustedes en muchas oportunidades, les he mencionado antes, han escuchado cuando una persona dice: "Ay, hoy cayó preso, ya en 3 días ya está libre". Ya solo entra con el juez, ya le dieron dinero al juez, ya lo vendieron, y ya lo compraron, mejor dicho, ya le dieron dinero y ya salió libre. Y no son esas cosas, sino cuando nosotros conocemos las formas en las cuales se tienen que hacer, los procedimientos penales, entendemos que hubo ahí algo, que hubo, ¿verdad? Una simple amonestación, que hubo la voluntad de resarcir el daño, que se está cumpliendo con las obligaciones derivadas del delito, y si es un delincuente primario, una persona que no tiene por qué estar detenida en un lugar y que a criterio del juez y eh, con la inteligencia, ¿verdad? Y el dominio de todos los procesos de su abogado defensor, ¿verdad? Entonces la persona puede quedar en libertad. A eso se refiere y esa es la tarea, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad civil en la legislación procesal penal. El Código Penal estima en su artículo 112 que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito como falta obliga a reparar en los términos normativos precisos los daños y los perjuicios causados. Y buscamos, por favor, el artículo 112. Y dice, toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Toda persona. Toda persona, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que una persona definitivamente cuando comete un delito, aquí dice toda persona responsable de un delito o falta, lo es también de lo civil, de los daños civiles o de la responsabilidad civil que conlleva la comisión de ese delito. Sigamos, pudiendo el perjudicado optar en todo caso por extinguir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. Tradicionalmente ha venido coincidiéndose el proceso penal como el instrumento de la jurisdicción para la aplicación del jus puniendi del Estado. Significa que, lamentablemente, ahora lo que se hace es que primero se califica lo del delito y si hay delito, entonces se establece si hay una reparación digna o el pago de los daños y perjuicios o el pago de las responsabilidades civiles. Cuando en determinados delitos se puede hacer primero la restitución o extinguir, ¿verdad?, la responsabilidad civil ante la comisión de un delito y que definitivamente incluso habrían personas que si se solventa lo civil ya no se existirían las denuncias penales. En un Estado de derecho, la función del proceso penal no puede ser reconducida de forma exclusiva a la aplicación únicamente del derecho penal. En un Estado de derecho, vean acá, la función del proceso penal no puede ser reducida en forma exclusiva a la aplicación de un derecho penal, debiendo ampliarse a declarar el derecho fundamental de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa? Que en un Estado bien organizado en sus leyes penales, en sus leyes civiles, los procesos penales no únicamente van a determinar y van a establecer que hay un delito y la comisión de un delito, sino que también dice debe ampliarse a declarar el derecho fundamental de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. Si se está reparando entonces el daño civil, si yo quiero, por ejemplo, en el caso que les puse de este delito, de este señor que vendió 2 veces el bien inmueble, ¿qué le interesaba más, creen ustedes, a esta persona? ¿Será que le interesaba que el que le había estafado, verdad? El que le había cometido varios delitos, porque ahí no solo había uno. Entonces, definitivamente no podía hacerse que la persona no era el fin primordial de esa persona no era verlo detenido, sino era que le devolvieran el dinero, que le dieran el lugar que él había comprado. Por eso es que lo fundamental del proceso penal es esclarecer la situación y no tanto únicamente restringir la libertad de las personas o de los sujetos que se someten a un proceso penal, sino debe ser en lo general. Ese ordenamiento jurídico debe enmarcar no solo la comisión o no comisión de un delito, sino otras cosas también. ¿Quién es el órgano competente? Será competente para conocer de la acción civil, ya que en el proceso penal el órgano jurisdiccional es el encargado del conocimiento de la acción penal. En el caso de ejercicio separado de la acción civil, la determinación del órgano competente para el enjuiciamiento sigue las reglas generales determinadas para el proceso civil. ¿Qué significa esto?
que el proceso penal, si es dentro de un proceso penal, el competente va a ser el mismo juez penal. Ahora, si se está separando lo civil de lo penal, el órgano competente va a ser el del juicio civil. La reparación de daño a la víctima. Ese es nuestro tema de hoy en la tarde y estamos, pues tenemos oportunidad para ahondar un poquito en esto. La reparación del daño ha resultado ser uno de los dilemas más difíciles y complejos que ostenta actualmente lo que es el derecho penal, puesto que la víctima casi nunca, especialmente en nuestro estado de Guatemala, se ve beneficiada en forma directa y materialmente representada por las consecuencias sufridas a raíz del hecho delictivo del cual fue objeto. Y voy a explicarles por qué. Siempre se deja venir una disyuntiva en relación a la satisfacción plena de la persona que ha sufrido un delito. Lo que se dicta hoy día es retomar o volver hacia el pasado, donde la composición formaba parte del amparo en beneficio de la víctima. Y voy a ver acá. Y me gustó esto, que es especialmente en Guatemala. La reparación la reparación o el resarcimiento que se le hace a una persona por ser víctima de un proceso penal o de un delito en el estado de Guatemala, pues la verdad es de que no es muy bien vista, ¿verdad? Y les explico por qué. Yo no sé si ustedes han conocido personas o han leído historias o han tenido familiares o vecinos que, por ejemplo, han sufrido específicamente hablamos de Estados Unidos, que han sufrido, por ejemplo, trabajando y han sufrido una caída, un golpe. Yo conozco una persona que se lesionó la columna vertebral. No quedó sin caminar, pero tuvo un grave golpe en la columna vertebral que le impide, prácticamente le impide a esta persona poder realizar los trabajos que normalmente hacía. Sí camina y todo, pero no tiene, pues, las mismas facilidades que tenemos todos nosotros o que tuviera otra persona de su edad y poder realizar ciertos trabajos. Pero esta persona sufrió ese accidente allá en Estados Unidos y la empresa le dio una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero le sirvió para que esta persona pues viniera aquí y puso negocios y todo. Fue una cantidad que le representó el daño que se le causó a ella. ¿Han escuchado ustedes así de manera de quizás de broma, se escucha, pero es cierto? Escuché en una oportunidad en un restaurante muy famoso, encuentran, ellos venden pollo y encuentran dentro como la cubetita en donde ponían el pollo, encuentran una cabeza dentro de las piezas de pollo que estaba rostizado, y encuentran esa cabeza. Y cuando encuentran esa cabeza, entonces se alarma la persona, ¿verdad? Yo creo que aquí hasta las compran a veces, pero esa cabeza estaba rostizada dentro de todas las otras piezas y se alarma, le toman fotos, se hace una demanda y esa demanda representó miles de dólares para esta persona por el hecho, ¿verdad? El daño que se le causó por haber encontrado esa cabeza en su recipiente con el pollo. Díganme ustedes si en Guatemala sucede lo mismo. Aquí uno compra un televisor, nosotros en una oportunidad compramos, mi esposo compró un televisor, pero nos íbamos a cambiar de dónde vivir y lo tuvimos empacado por varias semanas y no lo habíamos probado, solo el día que se compró. Se probó, pero ya no se desempacó y se dejó guardado. Y a las semanas decidimos desempacarlo y lo probamos y ya no nos funcionó. Y todavía teníamos la factura y todavía estaba en época de garantía. Lo llevamos nuevamente a la tienda donde lo compramos y pues ahí creo que tardó como 2 o 3 meses en venir. Ya no nos cambiaron el producto, sino nos lo mandaron a reparación, al taller y total que fue un problema. Y eso que se había comprado al contado, que se había comprado aparentemente en una tienda de prestigio, pero acá en Guatemala nosotros en relación a las personas que somos víctimas. Y eso nos incluye a todos, a ustedes, queridos compañeros, y también a mí, a todos nos incluye. Nos incluye el hecho de que cuando nosotros somos los sujetos pasivos en la comisión de un delito en Guatemala, estamos especialmente desprotegidos. Estamos muy desprotegidos, ¿verdad? No existe, por ejemplo, las empresas pues pagan una cantidad de dinero por la comisión de un delito, pero vean ustedes, por ejemplo, en esos famosos camionetazos que se dan acá en Guatemala, en donde mueren 20, 14, 13 personas, mueren juntas por la imprudencia que tienen los pilotos y se dan cuenta hasta en ese momento que los seguros no están cancelados, están vencidos
¿Cuánto se les da a esas personas? Los llevan de emergencia a los hospitales nacionales, no sirven los seguros que están pagando porque no están vigentes, porque no cubre determinada clase de accidentes y al final las personas fallecen, las personas se quedan mal o quedan golpeadas, no tienen para poder seguir trabajando, no se les indemniza como deberá ser, aparente se les da una cantidad de dinero aparentemente para pagar unas 2 semanas de curaciones y después ya no. Entonces, lamentablemente, eso es lo que se tiene que fomentar en el estado de Guatemala. Y eso creo que hasta que no se dé en Guatemala, no va también a fomentar más prudencia en relación a la comisión de determinados delitos. Porque si una empresa se viera afectada de tal forma que al momento de cubrir los daños y los perjuicios que se están causando, se están pagando por la comisión de un delito directamente o relacionado con tercero, como les expliqué antes, pues hasta que no quiebre directamente por haber pagado todos los daños y perjuicios, no se va a entender, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer directamente. Legislación en Guatemala, seguimos viendo el artículo 112, quiénes son las personas responsables, ya lo leímos. Toda persona responsable penalmente de un delito falta, lo es también civilmente. La solidaridad de las obligaciones. En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices serán responsables solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan. Estamos hablando que nuestra legislación está aparentemente bien redactada, pero en la realidad son muy bajas las cantidades que se pagan por los daños y perjuicios. No solo a los insolventes de un respectivo grupo, sino también a los insolventes de otro. Tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado de repetir contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno. El artículo 114 habla de la participación lucrativa. Quien hubiera obtenido algún beneficio económico de los efectos de un delito, aún sin haber sido partícipe en su ejecución, responderá civilmente hasta por el tanto que hubiese lucrado. Está el artículo 115, el artículo 116, el artículo 117 que habla también de esto, el artículo 118 que habla de la responsabilidad civil en casos de inculpabilidad, ¿verdad? En los casos del inciso primero y segundo del 25, responderán civilmente los que hubieran producido el miedo o la fuerza. Ahí estamos hablando. Esos artículos quiero que los lean ustedes despacio, compañeros. No me quiero leer mucho el articulado porque quiero pasar a explicar otras cosas. Hablamos ahora de la extensión de la responsabilidad penal y aquí sí me detengo. Cuando hablamos de la extensión de la responsabilidad derivada de un delito o de la responsabilidad civil, estamos hablando entonces de qué es lo que cubre o qué es lo que compete o lo que integra esa responsabilidad civil. Y dice en el 119 que la responsabilidad civil comprende primero la restitución de la cosa, es decir, devolver lo mismo. Dos, la reparación de los daños materiales y morales. Los daños materiales es lo físico, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Y los daños morales son los daños, ¿verdad?, que quedan internos de una persona, los daños psicológicos que pueden quedar, ¿verdad?, en los sentimientos. A eso se refiere los daños morales. Y tercero, la indemnización de perjuicios. Y aquí aprovecho a hablar de lo que es un perjuicio. Yo creo que ustedes ya lo dominan en el derecho civil, pero recordemos que un daño y un perjuicio, vamos a establecer que un daño prácticamente es lo que se causa, lo derivado de un delito, pero un perjuicio son las ganancias lícitas que se dejan de percibir. Yo le provoco un daño a una persona que tiene un taxi, el taxi lo tengo que mandar al taller y en el taller va a utilizar, por ejemplo, una semana para que lo terminen de arreglar y esa semana ese vehículo está devengando todos los días una cuenta porque es un taxi. Entonces el daño sería volver a pagar lo que se le ocasionó, los daños que se le causaron al vehículo, el enderezado, la pintura, las piezas, los vidrios, todo, y el perjuicio sería por ejemplo, si el taxista paga 300 quetzales al día por la cuenta, entonces si son 5 días, entonces tengo que pagar los perjuicios, que son las ganancias lícitas dejadas de percibir, entonces multiplico 300 por 5 días, que no va a trabajar el taxi, entonces serían 1,500 quetzales en cuestión de perjuicios. Y los daños, por ejemplo, los 800 quetzales de la pintura y del enderezado que se le hizo al vehículo. Entonces, la reparación civil no solo es
el pago de los daños, sino también incluye el pago de los perjuicios. Artículo 120, la restitución. La restitución deberá hacerse de la misma cosa siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabo a juicio del tribunal. Este ya lo leímos anteriormente. El 121 hablamos de la reparación del daño material, que se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo al precio de la cosa, es decir, no se puede exigir más de lo que se ha dañado. El artículo 122 que habla de la remisión a leyes civiles en cuanto a lo no previsto en este artículo, ¿verdad? En el articulado del Código Penal, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia contiene tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque el pago de lo civil es eminentemente dentro del Código Civil o Procesal Civil, pero cuando es derivada de un delito se hace dentro del proceso penal. Muy bien, vamos a hablar ahora ya un poquito en relación a los últimos minutos que nos quedan todavía, vamos a hablar sobre el Código Procesal Penal, es decir, cómo se puede hacer o cómo se hace actualmente en Guatemala la reparación digna o el pago de los daños y los perjuicios derivados de la comisión de un delito. Y les voy a comentar algo. Fíjense que acá en donde yo vivo hubo una situación en una oportunidad y pues yo le di seguimiento completo a ese debate. Lo que sucedió en esa oportunidad fue que los empleados de la empresa eléctrica municipal, es decir, que le pertenecían a la municipalidad, estaban componiendo unos cables de poste a poste, eran de así, de calle a calle, no eran para acá, sino eran de un lado para otro. Entonces pusieron los conos y entonces estaban prácticamente levantando los cables y volviéndolos a corregir y todo eso en la energía eléctrica. Resulta que uno de los trabajadores de la municipalidad retira los conos pensando que ya se había terminado con el trabajo, pero faltaba todavía recoger unos cables de electricidad de poste a poste. Y la calle estaba, ¿verdad? Entonces había que componer de poste a poste esos alambres y retiran los conos en señal de que ya estaba libre el paso. Viene una persona con su moto, y ya ven que a veces los motoristas también van totalmente a tiempo y corriendo y todo. Y cuando justo ya miró el que estaba destapado, pasa por esa calle y cuando pasa por la calle, los electricistas deciden tensar ese cable de electricidad, es decir, lo levantan del donde estaban tirado en la calle, sí, en la calle, en el adoquín, y lo levantan, y cuando lo levantan, entonces justo le queda el cable y prácticamente lo desnucó al motorista, lo agarra de este lado del cuello, lo bota y de una vez lo desnuca, ¿verdad? En ese momento llaman a la ambulancia, los bomberos están por ahí cerca, no podía respirar, no les puedo decir qué porque yo no soy profesional en medicina, pero resulta que el bombero que llega a auxiliarle decide que le tiene que abrir un orificio en esta parte para que pueda respirar, puesto que aquí de plano se le fracturó, no sé, pero no podía. Entonces se estaba ahogando y le abre un orificio acá por el cuello y con un lapicero, porque así fue literalmente, le quitan la mina al lapicero y le ponen acá, miren esa historia, pero sí es cierta, y se la ponen acá y la persona empieza creo que a retirar de ahí la sangre y vuelve a respirar. Grave, lo ingresan al hospital, cuando llega al hospital todavía llega vivo, pero el hecho de que se le abre aquí un agujero y no se le quitó inmediatamente o no sé qué fue lo que pasó, le provoca una infección en esta parte y a los días fallece esta persona. Entonces ahí hay una demanda. Eso fue con la anterior forma de pago de la reparación civil. Por eso les traigo este caso. Ahí en ese debate existía la Fiscalía, siempre el Ministerio Público, estaba una figura que anteriormente se le conocía como el actor civil, el tercero civilmente demandado, que en este caso el tercero civilmente demandado era el que iba a pagar los daños derivados del delito. ¿Y quién creen ustedes que era el tercero civilmente demandado? Era la municipalidad, porque los trabajadores que ocasionaron el accidente eran municipales. Entonces, el tercero civilmente demandado era la municipalidad. Estaba también las personas, ¿verdad? Los que habían, los electricistas, estaban ellos como actores directamente de la comisión del delito,
Como tercero civilmente demandado estaba el representante de la municipalidad, que era en ese momento el alcalde o el que hacía sus veces, estaba siempre presente en el debate. Estaba la Fiscalía del Ministerio Público, estaba la figura, ¿verdad? El tercero, el actor civil, ¿verdad? Que es la persona que iba a pedir los daños. Pues los querellantes, hay un querellante que ya no existe y hay otro querellante adhesivo que sí existe, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que se le pedía a la municipalidad, se pedía la culpabilidad de los electricistas, pero se pedía que la municipalidad también pagara los daños. Y durante todo, anteriormente en todo el debate iba el representante o el que iba a pagar los daños, iba en todo el proceso, iba en todo el proceso, estaba en todos los debates, en todo. Actualmente ya no es así. Actualmente solo se conoce primero del delito. Si hay delito y si hay una sentencia condenatoria, entonces ya hay una audiencia de reparación digna. Pero en todo el proceso penal solo se va a determinar si hubo o no delito. No hay que probar si hubieron gastos, no. Después de eso, ahora hay una audiencia específica que se llama de reparación digna, en donde definitivamente se da a conocer o se establece los daños que se hubieran causado y el juez determina si hay o no pago de reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona en todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados específicamente de la comisión de ese delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse ciertas reglas para la reparación digna, para que pueda pedirse los daños derivados de un delito. Requisitos para que proceda la reparación digna. Primero, tiene que haber una sentencia condenatoria. Si la sentencia no es condenatoria, no se pagan los daños y perjuicios, no se hace la reparación digna. En la historia que les conté anteriormente, sí, podía ser absuelto las personas de la comisión del delito, pero condenado en el pago de los daños y perjuicios, lo que actualmente está cambiado en nuestro proceso penal. Primero, si hay sentencia condenatoria, entonces hay el pago de reparación digna. Si hay sentencia absolutoria, no hay. La víctima determinada. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada una sentencia condenatoria. Si hay absolutoria, no. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia, de una vez dice, se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o al agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. Entonces, se dicta la sentencia y de una vez cuando se dicta sentencia, se dice que a los 3 días se le cita a la víctima, a todos los sujetos procesales, a la víctima, al agraviado, a todos, se le cita a la audiencia de reparación digna que va a ser a los 3 días. Se tiene que en esa audiencia principalmente probar los daños y los perjuicios. En la audiencia de reparación digna, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Deberá acreditar el monto de la indemnización que se está solicitando, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia, de una vez, con la decisión de reparación y previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia entonces. Entonces, viene una sentencia condenatoria, viene la reparación digna, se une y se integra entonces la sentencia ya por escrito. Entendemos esa parte. Hay una sentencia condenatoria, se cita los 3 días para la audiencia de reparación digna. En la audiencia de reparación digna de una vez se dice sí y qué cantidad, se unen entonces y se integra esa sentencia por la responsabilidad penal y por la responsabilidad civil. Actualmente así es. Viene la etapa de las medidas cautelares y por eso les fui marcando así con mayúsculas. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. ¿Qué es una medida cautelar? Podría ser dentro de las medidas cautelares, ustedes cuando vean proceso civil van a ver esto y van a ver, por ejemplo, que una medida cautelar podría ser una anotación de demanda.
Que, por ejemplo, la persona que cometió el delito tenga un negocio o tenga un bien inmueble y que como seguramente va a salir condenado, el abogado debe adelantarse y pedir una medida cautelar, por ejemplo, de anotación de demanda. ¿Qué significa eso? Que la persona no pueda vender sus bienes para que cuando llegue la audiencia de reparación digna después de haber sido condenado, entonces a esta persona ya no vaya a tener bienes, porque si no los va a vender en el proceso. No solo aquí en Guatemala, cómo tardan los procesos. Entonces ya cuando tenga que hacerse la reparación digna ya no va a tener con qué pagar. Entonces se puede en cualquier momento asegurar el pago de la reparación digna mediante la solicitud de una medida cautelar. ¿Cuál? Tiene que analizarse cuál medida cautelar. Después viene la etapa de la sentencia ejecutable, que es el numeral 5 siempre del 124. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Significa, miren pues, la declaración de responsabilidad será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme, es decir, cuando se quede firme la sentencia, si no viene la sentencia penal y no hay una apelación especial, entonces, si no hay apelación especial, queda firme la sentencia, entonces se tiene que cumplir también con el pago de la reparación digna. Ahora, si la acción reparada no se hubiera ejercido en esta vía, es decir, que no se venció la audiencia de los 3 días y no se hizo, entonces queda salvo el derecho de la víctima o el agraviado de ejercerla en la vía civil. Es decir, que si no se lleva en la vía penal, se puede seguir siempre en la vía civil. Viene la parte resolutiva de la sentencia, que eso ya lo tenemos en el 394 de nuestro Código Procesal Penal. Código Procesal Penal dice, la sentencia se pronunciará siempre en el nombre de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate y la lectura de la sentencia se llevará a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. Regularmente, yo les animo a que ustedes vayan, compañeros, a escuchar sentencias, vayan a darle seguimiento a un debate, inicien desde la primera, segunda, denle seguimiento, vieran que, bueno, no sé por época de pandemia ahorita, pero siempre se ha dado la oportunidad para que los estudiantes vayan y observen debate. Entonces, lo que pasa es que hay sentencias que se dictan a veces a las 11:10 de la noche y solo la parte resolutiva. Entonces, los jueces dictan la parte resolutiva y a los 5 días ya se dan la lectura completa de la sentencia. El Código Procesal Penal en el 124, numeral 1, dice, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima del agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día, para que vean que ahí está el fundamento. La audiencia de reparación digna, ¿cuál es el orden de esa audiencia de reparación digna? Está primero la apertura, se le otorga la palabra a la víctima o al agraviado o al creyente adhesivo, la pretensión y aporte de sus pruebas, es decir, qué es lo que va a presentar para justificar la cantidad que está pidiendo de reparación digna. Se le da la palabra al Ministerio Público, que tiene que solicitar ellos también la pretensión y la prueba. Se le da la palabra al abogado defensor para que hable sobre su pretensión y qué pruebas tiene. Se admite o rechaza la prueba de cada una de las partes. Se diligencia la prueba, es decir, se revisa la prueba y viene el pronunciamiento de la reparación digna. Los jueces deciden si hay o no reparación digna, ¿verdad? El artículo 278 siempre del Código Procesal Penal dice, sin embargo, el embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. Las víctimas hablan el 117 numeral 1, también el procesal penal, y dice que las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño, incluidas lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, vean, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que violen la ley penal vigente. Los cónyuges, los familiares, ellos también pueden ingresar en la reparación digna. Los dependientes inmediatos de la víctima, por ejemplo, sus padres o sus hijos, la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, no tiene que estar legalmente casada, puede ser solo conviviente, persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Ahí estamos.
Hablo en relación a las conclusiones de lo que es la reparación digna o el pago de los daños y perjuicios provenientes de un delito. La reparación digna en Guatemala es un mecanismo de resarcimiento adoptado recientemente en la legislación adjetiva penal, o sea, en el Código Procesal Penal, que establece uno de los objetivos establecidos en el proceso penal, específicamente la tutela judicial, que está en el 5 del Código Procesal Penal. Queda a cargo del mismo juez de ejecución penal, es decir, el juez de ejecución, tramitar, conocer y resolver los asuntos en materia de reparación digna y realizar las diligencias pertinentes para poder hacer efectiva la reparación digna. Una vez obtenida la sentencia condenatoria y la individualización de la víctima, esta última puede hacer efectivo su derecho de hacer efectiva la reparación digna dentro del propio proceso penal inmediatamente después de pronunciado el fallo, el cual constituye título ejecutivo, es decir, se puede ejecutar. Esta es una imagen, quizás está un poco pequeña o menos clara, pero habla del proceso de cómo es la reparación digna. En la audiencia, mejor dicho, se da la apertura por medio del tribunal, se le otorga la palabra a la víctima, al agraviado, al querellante adhesivo, que aporte sus pruebas, se le da la palabra al fiscal del Ministerio Público, se le da la palabra al abogado defensor, se admite o se rechaza la prueba, se diligencia la prueba y viene el pronunciamiento de la decisión final en relación a la reparación digna. Muy bien, compañeros. Estas son las preguntas de la semana número 16. Voy a ir con ustedes si tienen alguna duda. Perdonen, hoy fui rápido, pero teníamos que avanzar en relación a este tema. Las conclusiones. Muy bien, compañera. Un debate, compañeros, fíjense que un debate en el tribunal de sentencia. Van ustedes al tribunal de sentencia que tienen en su ciudad o en su departamento, en donde exista, ¿verdad? Y van ustedes ahí, a veces hay hasta son regionales. Permítanme un momentito que creo que me está dando otra vez pitido esto de que se quiere ir. Ahí está. Pues le voy a mostrar la diapositiva que quería acompañar. Ahí está. Pueden ir ustedes directamente a un tribunal de sentencia y en el tribunal de sentencia, entonces ustedes piden, ¿verdad?, que les muestren el calendario de los debates que están al público, porque hay debates que son a puerta cerrada, por ejemplo, cuando hay menores de edad como víctimas, por ejemplo, cuando hay violaciones a menores de edad, esos delitos son a puertas cerradas por la discrecionalidad que tiene que guardarse de las actuaciones, no se abren al público, pero la mayoría de debates, ¿verdad?, están abiertos al público, entonces ustedes solo anotan el día, el número de proceso y se presentan minutos antes, sin grabación, sin grabadora, sin teléfono, porque no dejan entrar, y entonces entran ustedes exclusivamente con su código penal y procesal penal, su libretita, tomar nota y a observar ese show tan bonito que es estar presente dentro de un debate ya, ¿verdad? Dentro de un proceso penal. Entonces ustedes pueden ir, pedir la autorización. No sé si anteriormente pues las salas eran, por ejemplo, que en Saltenango las salas son grandes, entonces nos dejaban entrar a varios, entrábamos hasta 10, 15, pero no sé cuántos dejen entrar ahora, pero con otros dos compañeros que vayan a observar y ustedes estén con las medidas y todo eso, creo que no sé si ahorita por pandemia no han cerrado las puertas, pero no creo, ¿verdad? Más que todo ahorita está volviendo casi a la normalidad. Entonces pueden ir y van a aprender tanto compañeros. Miren, yo les he dicho a ustedes que yo he aprendido mucho de muchos compañeros que no son envidiosos y muchos compañeros que comparten lo que saben. Yo siempre he dicho, compañeros, que en esta carrera es una carrera tan de personas envidiosas, tan de personas que no comparten. Yo recuerdo a un compañero que me dijo en una oportunidad, ay, ¿vos por qué les estás enseñando esas cosas? Y eso a nosotros nos costó años aprenderlo, no se los enseñé. Pero yo creo que todos nosotros nos hacemos más fácil la vida si compartimos lo que sabemos, compañeros. Entonces, quitemos esas cosas, por favor. Voy a regresar ya, compañeros, con ustedes. Voy a regresar, compañeros. Dejo de compartir y me voy a ir directamente al correo. Si tengo unas 2 preguntas, 3 preguntas para compartir con ustedes. Antes de las diapositivas. Bueno, ahorita voy, compañeros. ¿Qué pasa si el autor no tiene dinero para remediar los daños civiles? Mire,
Si prácticamente, si va a estar detenido en prisión y no tiene con qué pagar, posteriormente a terminar en los días o los años que vaya a tener de prisión, entonces se le va a computar la multa o el pago de las reparaciones civiles en relación a cuántos días más o cuánto tiempo más o meses va a tener que cumplir para pagar con su restricción de libertad lo que no puede pagar con dinero, ¿verdad? De forma económica. Ahora, si la responsabilidad civil solo es civil y no tiene que pagar prisión, entonces se puede llegar a un convenio, tan exageradamente el convenio que los jueces son tan conscientes y humanos actualmente que si la persona puede pagar 300 quetzales al mes, va a pagar esos 300 mensuales, tal vez por 30 años, 20 años, pero de que tiene que pagar los daños civiles los tiene que pagar a la medida de sus posibilidades, pero lo tiene que hacer, ¿verdad? Gracias, compañero Obed Cruz. Gracias, compañero Obed. La tarea está habilitada. Fíjese, compañera Andrea, que no sé si ya pasó la fecha de la tarea o si ya va a ser. No, como son cosas administrativas, no sé. Pero si alguien me puede decir, le comparto, pero no sé si ya está la tarea o no, ¿verdad? Pero yo ya la envié de hace rato, no sé en qué fecha se las habilitaron a ustedes, compañeros. Ya los exámenes creo que sí ya están ahí en el calendario. Si no hay delito penal, no existe responsabilidad civil. Si no hay delito penal, no. Recuerden ustedes que para que haya una responsabilidad, una reparación digna, tiene que haber una sentencia condenatoria. Anteriormente les dije no era así, pero ahora, si hay una condena, si la sentencia es condenatoria, hay responsabilidad civil. Si no hay sentencia condenatoria, no hay responsabilidad civil. Y déjenme decirles, no todas las sentencias condenatorias van a llevar a la responsabilidad civil. Si el abogado en los 3 días que tiene, hasta en ese momento va a empezar a juntar sus pruebas para audiencia de reparación digna, ya no lo va a lograr. Eso se tiene que trabajar con anterioridad, es trabajo del abogado, ¿verdad? O de los abogados, que normalmente eso ya no se trabaja solo con uno, sino pues hay que pedir, ¿verdad? O hay que unir con alguien que sea también pilas en trabajar eso, entonces se tiene que armar el expediente durante todo el proceso para llegar a esa audiencia, ¿verdad? Pero podría ser que si no lleva pruebas, va a ser condenatoria, pero no va a haber reparación digna. Entonces ahí tenemos que tener cuidado en eso. Ya se realizaron. Ah, gracias, compañero B. Compañeros, entonces ya fue la tarea número 2. Ya se llevó a cabo la tarea 2. Y creo que ahí sí no la hicieron, creo que ahí sí ya no puede haber nada, ¿verdad? Ahí sí como que ya no, ya no hay, si no la hacen, creo que ya no la pueden hacer. Bueno, yo les comparto ya en un ratito las diapositivas, compañeros, ¿verdad? Para que ustedes las tengan ahí. Quiero ver si alguien tiene otra duda. ¿Le devolvió el dinero? Sí, le tuvo que devolver el dinero, ¿verdad? Se tuvo que llevar a un arreglo y sí le devolvió el dinero. Sí, compañera. Gracias, compañera Araceli. Gracias, compañero Leo de Gardo. Aparece acá en el grupo. La ley del talión, ¿verdad? No era del talión, sino del talión. Es ojo por diente, ojo por ojo y diente por diente. Muy bien. Miren, yo quisiera trabajar más con ustedes, pero está un poquito, ya ha llegado el tiempo, ¿verdad? De poder terminar con ustedes mi curso, compañeros. Miren, compañeros, para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes en este semestre. Créanme que a veces nosotros, les digo, trabajamos ya como por inercia las cosas que hacemos dentro de nuestro trabajo y nos olvidamos de cosas principales y principios que están, por ejemplo, en un penal 1. Y con ustedes volví a recordar tantas cosas en el penal 1, porque la práctica es distinta, lo procesal es distinto, pero esto lo tenemos que tener muy claro siempre. Y entonces yo creo que estudiaron ustedes y yo estudié juntamente con ustedes este penal 1. Estoy muy contenta, muy agradecida por la asistencia que tuve de ustedes cada semana, por los comentarios buenos y por los comentarios también que me ayudaron a mejorar en relación a muchas cosas, porque debemos ser inteligentes y aceptar
pues las cosas buenas y las cosas malas que tenemos como personas. Y eso es lo que nos hace crecer, no solo lo bueno que somos, sino también corregir nuestros errores. Entonces, estoy muy agradecida con ustedes, compañeros, por la universidad, con la Universidad Rural de Guatemala, que es la universidad en donde yo me gradué, donde estoy orgullosamente, represento siempre cada vez que hago algo de trabajo, y por eso quiero siempre ponerla en alto. Entonces, ustedes con la cabeza en alto y la frente en alto, siempre mantengan el nombre de la universidad, compañeros, también. Les animo a que terminen esta carrera, una carrera muy bonita, muy apasionante, porque están estudiando auditoría, que también sé que hay compañeros que sigan estudiando también, y espero que les vaya muy bien en los exámenes, porque eso es también importante, ¿verdad? Que puedan obtener ustedes sus notas satisfactorias. Les digo, estoy para servirles, quizá en lo poco que yo pueda, ¿verdad? Y en la forma en la que nos logremos comunicar, pero siempre estoy para servirles, compañeros. Si la universidad me da la oportunidad de trabajar, quizás más adelante, en otro semestre, nos volveremos a encontrar, qué bueno, y si no, pues ustedes saben mi nombre, y en cualquier lugar donde quizás más adelante en una audiencia o en algún lugar o en un documento nos iremos a saludar o nos vamos a ver por ahí, porque ya me ha pasado. Pero les agradezco mucho, y yo creo que me despido de una vez esta semana de ustedes, porque ya no nos vemos la próxima semana, sino hasta que en algún momento la vida nos lo permita, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga y les deseo toda clase de éxitos y bendiciones, compañeros. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron, y a la Universidad Rural de Guatemala también. Gracias a todos. Gracias, compañero B. Gracias, compañera Yolanda. Para mí es un honor haber trabajado con ustedes, ¿verdad? Y al menos despertarles un poquito el interés por tan bonito curso de Derecho Penal. Les agradezco a ustedes por estar ahí siempre presentes, porque eso sí fue. Muy bien. Gracias, compañeros, a todos, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros, eh, compañera Virginia, compañero Eddie, todos los compañeros que están escribiendo. Yo ya en un momentito me voy a retirar del grupo, solo les envío diapositivas y me retiro para que ustedes estén pues a gusto siempre en sus grupos, y puedan ustedes eh, avanzar, ¿verdad? Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron y por estar ustedes siempre pendientes ahí. Los exámenes finales. Muchas gracias, compañeros, a todos, ¿verdad? Fíjense, compañeros, que si quieren les voy a decir, no sé si ustedes tienen ya su calendario de finales. Voy a ver, creo que ya lo tengo acá. Solo que es un enlace, ya les robé un minuto. Licenciatura, plan sábado con ustedes. Aquí está, es que estoy en otra carrera también, entonces. Está Ciencias Jurídicas y Sociales. El código es Derecho Penal 1, y el Derecho Penal 1, ustedes tienen examen el 11 de junio. El 11 de junio tienen ustedes examen. Derecho Penal, no, perdón. Ustedes tienen el 4 de junio, es decir, la otra semana. La otra semana tienen examen a las 12:45, compañeros, hasta las 2:15 de la tarde. Entonces, para la otra semana, ya en esta fecha, ya se van a estar acordando de mí bien o mal, ¿verdad? Gracias, compañera Paola. Un gusto, es una bendición haberles despertado el interés por el derecho penal, porque es tan grande, compañera, ¿verdad? Entonces, gracias, compañera, gracias a todos, compañeros. Que tengan una feliz tarde, y les deseo muchos éxitos en todo lo que ustedes tengan que emprender, y que terminen, por favor, esta carrera. La carrera que inicien la terminen. Tengan una feliz tarde, compañeros, y es un gusto haber trabajado con ustedes.